Sean bienvenidos a este video de astrología. El tema de hoy son las lunas de agua. Ya presenté las lunas de fuego, tierra y aire. Pueden ir a revisarlo en la lista de mis videos. Mi nombre es David, Astro Gaucho para los amigos. Y vamos a ver el mundo emocional de aquellas personas que tienen la luna en agua, en los signos de agua. ¿Sí? Los signos de agua siempre van a estar conectados con lo emocional, con lo intuitivo, con lo vincular, con la sensibilidad. Van a tener una creatividad mucho más sensible, más conectada con sus emociones. Entonces, de alguna manera, las lunas en estos signos, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, van a estar un poquito más cómodas, pero también más exacerbadas. Vamos a comenzar por la luna en Cáncer, ¿sí? ¿Cómo son las personas que tienen la luna en Cáncer? La luna es regente de este signo, del signo de Cáncer. Entonces su energía es justamente en donde más cómoda va a estar. La luna en Cáncer va a tener como su seguridad emocional va a ser como muy importante. Sus necesidades van a depender de su seguridad emocional, del cuidado que tengan sobre sí mismas, del cuidado que tengan las otras personas sobre sí mismas. Van a tener necesidades también de pertenecer, ¿sí? De pertenecer a los grupos en donde estén. O sea, efectivamente tiene como mucha necesidad de sentirse cerca y de sentirse como que pertenece a ese lugar. También son lunas que muestran que se protegen, que protegen, perdón, de forma muy afectuosa. ¿Sí? Son lunas muy cercanas que necesitan proteger a sus personas queridas, que necesitan cuidar. ¿Sí? Las palabras cancerianas son cuidado, protección, refugio. También tiene que ver mucho con la energía de cáncer, con el pasado, con la tradición y con aquello que hizo que el clan perviviera. Entonces son lunas, por eso su energía tiende a la protección. Necesitan para estar nutridas necesitan una conexión emocional familiar muy fuerte. ¿Sí? Todos los lugares en donde donde hagan su refugio, eh, van a sentir van a sentir que son parte de la familia, o por lo menos tienen que percibirlo de esa forma. Y tiene que haber mucho cuidado, mucha protección. También hay cierta sensación de nostalgia y cierta sensación de que de alguna manera hubo un pasado mejor, hubo un pasado mejor en donde las personas se reunían en intimidad, compartían la comida, compartían intimidad juntos. Hay como cierta sensación de nostalgia y de pasado. Entonces esto las va a nutrir mucho también, ¿sí? La comida, ¿sí? El alimento, esa comida casera, ¿sí? Va a ser muy importante. Va a ser muy importante de tener cierta como comodidad en el hogar, ¿sí? Cierta sensación de calidez en el hogar y de cierta sensación de calma, de que sea el hogar propio que formen. Tiene que ser un lugar en donde lleguen y puedan sentirse queridos, puedan sentirse especiales. Ahora, ¿cómo reaccionan cuando se sienten inseguras, cuando no están cómodas emocionalmente? De alguna manera, van a retirarse, ¿sí? De ese lugar en donde probablemente sean como muy sensibles a los ataques. Estas personas sean muy sensibles como a las personas que son un poco más desapegadas. Entonces van a sentir que no están seguras, que no están cómodas, que algo les falta. O sea, que en su emocionalidad pueden llegar a sentir de que no son completas y de que no son cuidadas como corresponden y que no son queridas como les gustaría. Entonces van a buscar ir hacia un lugar de refugio y ese refugio de alguna manera está en el pasado, ese refugio de alguna manera está como en un lugar lejano que ya no existe. Esto es cuando se sienten inseguras. Y todas las lunas tienen una imagen de la madre, ¿sí? ¿Cómo sería esa madre? Bueno, acá sería como una madre muy conectada con su rol materno, muy conectada con su función, ¿sí? Materna, de alguna manera un poco tradicional, probablemente, media tradicional en cuanto a cómo cría a sus hijos, en cuanto a cómo los cuida
en cuanto a la alimentación, en cuanto a las necesidades, y muy pendiente también de una madre muy pendiente de las necesidades de sus hijos, ¿sí? Y muy activa en su rol protector, afectivo, de enseñanza, de los cuidados necesarios que tiene que tener un hijo. Entonces, por eso es una luna muy conectada con la tradición y con esta idea de maternal que podemos llegar a tener de lo que es una madre, que como debería ser, ¿sí? El resto de las lunas se despliegan de otra forma, pero por eso existen las 12 lunas. Vamos entonces ahora a la luna en Escorpio, y esta probablemente sea a nivel emocional una de las lunas más difíciles para tener porque implica una profundidad emocional y una intensidad emocional vincular muy fuerte, ¿sí? Es una luna que de alguna manera quiere fundirse, que quiere transmutarse con sus vínculos emocionales y que siempre, y que va a tener cierta sensación de pérdida y de muerte y de transformación constante. Esta luna, esta luna va a vivir la vida muy intensamente, la vida vincular va a vivirla muy intensamente y le interesa mucho el intercambio de cosas profundas. O sea, es una luna que no va a tener charlas superficiales en la intimidad, que necesita que haya algo de pasión, que haya algo de pasión no en el sentido de fuego, sino como de conflictividad también, ¿sí? De conflictividad y de alguna manera eso es como que las hace sentir vivas, las hace sentir queridas, las hace sentir que son deseadas. Entonces les va a nutrir mucho la intimidad, mucho la intimidad emocional, si de alguna manera fundirse con un otro. La pasión, también cierto misterio, ¿sí? Va a ser muy importante. Y al mismo tiempo tienen como mucha capacidad para enfrentarse a cosas oscuras, ¿sí? Tienen mucha capacidad para enfrentarse a cosas que estén conectando con temas de la muerte, ¿sí? Que estén conectando con temas que son un poquito más darkies, ¿sí? Y van a tener como un lado de humor negro, de alguna manera, estas lunas, sobre todo en la intimidad y con las personas con las que se abran. Cuando no están cómodas, cuando están un poco más inseguras, eh, van a sentir como mucha necesidad de controlar, ¿sí? De controlar emocionalmente y pueden llegar a ser un poco celosas, ¿sí? De las personas a las que quieren. Se van a mostrar un poco más reactivas y celosas. Y van a empezar como a también tener como una especie de espíritu de tictevesco. Bueno, lo estoy diciendo mal. Bueno, son medias detectives emocionales, ¿sí? Entonces como que van a buscar hurgar, o sea, cuando se sienten inseguras, esa es su reacción, ¿sí? La de hurgar y la de sospechar, ¿sí? La suspicacia. Y sí van a querer tener como mucho control de todo aquello de que les afecte emocionalmente. Y esto lo puede llegar a sufrir sobre todo sus parejas o las personas íntimas. Ahora, la imagen interna de la madre que tienen, bueno, va a ser como una mujer un poquito más manipuladora, ¿sí? Una mujer un poquito más obstinada, por lo menos en la dinámica familiar primera hay como manipulación, ¿sí? De las personas que estaban a su cargo. Entonces puede haber como una pareja de padres que sean bastante manipuladores entre ellos y que su forma de demostrar amor venga por ese lado, ¿sí? Por el lado de la obstinación, del control y cierta manipulación emocional. También van a percibirla como, sobre todo a la madre, como muy intensa, ¿sí? Como que vive la vida emocionalmente de forma muy intensa. Y también, de alguna manera, como que esa intensidad y emerge como cierto control, viene por cierta sensación de miedo frente a la vida, ¿sí? De miedo frente a la vida, de las cosas oscuras que pueden llegar a suceder. O sea, acá hay mucha conexión con lo oscuro, mucha conexión con lo oscuro, con los peligros de la vida, sobre todo de esos niños que tienen esa luna y que empiezan a crecer en la vida. Hay como mucho contacto con eso y mucha sensación de que afuera también está el mal, pero muchas veces termina siendo como adentro estando, o sea, adentro de uno y en el hogar y en el entorno familiar.
Así que esta es la luna en Escorpio, por eso es una de las lunas más difíciles, sí, cuando se conectan mucho con su emocionalidad y cuando también hay que ver toda la carta, ¿no? La totalidad de la carta y por dónde puede emerger como el lado luminoso de esta luna, porque en sí, en definitiva, termina siendo como muy resiliente con respecto a los vínculos y con respecto a la emocionalidad y con respecto a las cosas dolorosas de la vida. Por último tenemos a la luna en Piscis, y esta, vamos a decir, es un poquito más light que la anterior, pero también tiene su... Acá lo que vamos a encontrar es como eh, extrema empatía, extrema sensibilidad al entorno, a los entornos por donde se mueva esta luna. Y va a ser de alguna manera una esponja emocional, ¿sí? Esto significa que los entornos pueden llegar a ser o muy nocivos y esta luna ser muy sensible a esa nocividad, pero si está como en un entorno mucho más amplio, mucho más, digamos, espiritual, mucho más lumínico, también va a ser muy sensible a eso y amplificar de alguna manera esa sensibilidad. Entonces también como que va a oscilar, puede llegar a oscilar entre los extremos esta luna. Sí, es una luna que ya la vamos a conectar con la espiritualidad, con la compasión, con la conexión universal, ¿sí? Cuando empieza a madurar y tiene como cierto camino y cierta línea espiritual, puede llegar a ser como muy, muy expansiva, sobre todo hay muchas personas como que con esta luna que trabajan de terapeutas, quizás terapeutas holísticos o terapeutas que pueden conectar con una con una amplitud de la vida mucho más holística y mucho más compasiva. Les nutre mucho el contacto, ¿sí? El contacto con lo empático y cierta conexión con lo divino, ¿sí? Es como muy importante estas lunas que se conecten también con la creatividad y con la fantasía, ¿sí? Es una luna que se va a conectar mucho con la fantasía, con la música, por ejemplo, con el arte, con la plástica. También diría yo que el contacto con el mar es muy, muy importante para estas lunas. En las tres lunas de agua, el contacto con el mar puede llegar a ser muy nutritivo. Puede llegar a ser muy nutritivo en el sentido de que les libera de mucho estrés. Ese contacto con el agua, ¿sí? El contacto con la fisicalidad del agua y con sumergirse. La energía de cáncer por ahí está más conectada con esta idea del líquido amniótico, que es ese líquido en donde uno está fundido con la madre y todos los nutrientes lo toma de la madre. Y la energía de Escorpio por ahí es más, un poco más pantanosa, pero esa energía pantanosa que también permite que crezca la vida, ¿sí? A su alrededor siempre hay una flora y una fauna que emerge. La energía de Piscis sí tiene que ver con el océano, ¿sí? Con esa inmensidad del océano. Y es muy, muy importante estar en contacto con el agua. Y estas lunas van a reaccionar, son muy escapistas, ¿sí? Son lunas que cuando están como muy inseguras van a tratar de escaparse. Y pueden llegar a escaparse buscando una conexión emocional, como meditando, podríamos decir, o hasta incluso a través de las drogas o del consumo, ¿sí? Piscis muchas veces se lo vincula con el consumo de sustancias, de la sustancia como que te permite una conexión con otra cosa, que puede llegar a ser bastante escapista, ¿sí? Muchas veces, y este lado viene por ese lado de esa inseguridad emocional. Ahora, la imagen interna de la madre, bueno, va a ser una mujer o su entorno era como muy sensible, probablemente un entorno muy sensible a las cosas que sucedían en la vida. Un poco perceptiva, o sea, muy perceptiva también de las necesidades de sus hijos en esta hipersensibilidad de ese entorno, pero que de alguna manera como que tienden a ser como cierto refugio en el sentido de que quieren envolverse en su propia energía. Sobre todo esto porque esto es lo que genera muchas veces la hipersensibilidad, o sea, las personas hipersensibles son sensibles tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, cuando hay como perciben como mucha negatividad en su entorno, es como que lo que van a querer es envolverse, querer encerrarse en una burbuja y puede ser muchas veces una burbuja espiritual o en un sistema de creencias o en esta idea de que el mundo está mal y que ellos
en ese micromundo son divinos y tienen que cuidarse. Esto de alguna manera también a veces tiende a ser como muy restrictivo, porque la vida es una totalidad. Esa es la verdad. O sea, la vida cuando uno madura y cuando madura espiritualmente y cuando madura intelectualmente, empezás a entender, y esto es el don que tiene la astrología, de que la vida es una totalidad y que aquello que sucede fuera mío también es un reflejo de mi interior y es algo más de mi interior que yo tengo que aprender, que tengo que incorporar a mi vida. Entonces esta es una luna que puede llegar a ser media víctima, ¿sí? Que puede llegar a ser como la madre, así puede llegar a venir de un entorno en donde hay como mucho victimismo y mucha queja también. Pero cuando está bien aspectada, cuando está bien direccionada, es una luna muy servicial, ¿sí? El eje de Piscis-Virgo es el eje del servicio, ¿sí? Por un lado el servicio como más material del lado de virginiano y por el otro lado el lado del servicio espiritual, el lado pisciano. Por un lado, en el lado virginiano tenemos la perfección del material, de las cosas, de los objetos que tienen que estar en su orden, pero del lado pisciano tenemos la perfección espiritual, ¿sí? La perfección con la conexión con las esferas divinas. Y eso es en definitiva como... Entonces, esta luna, en definitiva, lo va a sentir por su lado emocional, por su lado vincular y por cómo hacer refugio. Entonces, como puede llegar a ser una luna que tiende a ser refugio con personas espirituales y con grupos de espiritualidad. Bien, hasta acá estas 3 lunas. Pueden ver el resto de los videos con las otras lunas. Están organizadas en función de los elementos, que creo que es un poco práctico de esta manera para empezar también a entender cómo son las energías de esos elementos y cómo en cada signo hay una variación diferente de cada uno de esos elementos. Hasta acá el video. Dejen un comentario si les gustó o pueden darle like, compartirlo, como siempre, etcétera. Nos vemos el próximo video.